Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre trastornos del equilibrio ácido-básico, pero antes de empezar a detallar cada uno de los trastornos, vamos a conocer un poco sobre cómo se regula el pH de nuestra sangre, sabiendo que el pH es un indicador de la cantidad de iones hidrogeniones presentes en una solución, es decir, mide qué tan ácida o básica es una sustancia. Habitualmente, nuestro pH arterial se mantiene entre 7.35 y 7.45 gracias a los mecanismos reguladores que aportan los riñones y los pulmones mediante la retención o eliminación de ácidos y álcalis, especialmente de bicarbonato y dióxido de carbono, que son los principales parámetros o indicadores que se utilizan para hablar de trastornos del equilibrio ácido básico junto con el pH, claro está. La presión de dióxido de carbono, que como dije es uno de los principales parámetros, está regulada por dos sistemas, que son el sistema nervioso central y el aparato respiratorio, mientras que el bicarbonato está regulado por los riñones. La presión de dióxido de carbono debe mantenerse en 40 milímetros de mercurio, más o menos 5, es decir, puede ir de 35 a 45 milímetros de mercurio. Cuando hay un aumento en la eliminación de dióxido de carbono, se produce hipocapnia, es decir, una disminución de la concentración plasmática de dióxido de carbono, mientras que una disminución de su eliminación produce hipercapnia, un aumento en la concentración plasmática. Esto evidencia que la presión de dióxido de carbono está regulada sobre todo por mecanismos respiratorios y nerviosos, más que por la velocidad de producción de CO2. El bicarbonato, debe mantenerse entre 22 a 26 mil equivalentes por litro. Es bueno destacar que estos valores pueden variar ligeramente de acuerdo a la literatura que se utilice. Como dijimos, el bicarbonato está regulado por los riñones mediante tres mecanismos principales, que son la reabsorción del bicarbonato filtrado, la formación de ácido valorable y la eliminación de amonio. Con relación a la reabsorción del bicarbonato filtrado, se filtran en los riñones alrededor de 4.000 milimol de bicarbonato al día. De estos, el 80-90% es reabsorbido en el túbulo proximal, mientras que el resto lo reabsorbe la nefrona distal. La cantidad reabsorbida puede variar de acuerdo a la existencia de un trastorno u otro. Otro de los mecanismos que utilizan los riñones para mantener el pH es la eliminación de ácido. Diario se eliminan de 40 a 60 milimol de iones hidrogeniones mediante la formación de ácido valorable y la formación y eliminación de amonio. Los trastornos ácido-básicos se clasifican en simples y mixtos. Los más frecuentes son los simples, es decir, acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. En los trastornos simples se dan lo que son las compensaciones, es decir, ante la presencia de un trastorno, el organismo trata de compensar haciendo todo lo contrario. Por ejemplo, las alteraciones respiratorias primarias provocan respuestas metabólicas compensadoras, mientras que los trastornos metabólicos primarios provocan respuestas respiratorias compensadoras. Aquí tenemos un ejemplo más detallado. Si tenemos un paciente con acidosis metabólica, donde tanto el pH como el bicarbonato del líquido extracelular están disminuidos, ese bicarbonato y pH extracelular disminuidos estimulan los quimiorreceptores del bulbo raquídeo para que aumente la respiración. Al aumentar la respiración es mayor la cantidad de dióxido de carbono que se expira y por lo tanto ese mecanismo ayuda a recuperar la relación que existía entre el bicarbonato y el dióxido de carbono y a su vez el pH. Los trastornos ácido-básicos mixtos, que son el segundo grupo de la clasificación, son menos frecuentes, generalmente se dan en pacientes de UCI, y estos son trastornos independientes coexistentes, no respuestas compensadoras. Por así decirlo, son dos trastornos simples que ocurren al mismo tiempo, pero ninguno se da en respuesta al otro.
Por ejemplo, es posible que un paciente con cetoacidosis diabética tenga un problema respiratorio independiente como una neumonía que le cause acidosis o alcalosis respiratoria. Ahí tenemos un paciente con dos trastornos, acidosis metabólica y acidosis o alcalosis respiratoria, pero ninguno fue en respuesta al otro. Esa acidosis o alcalosis respiratoria no fue en respuesta a la acidosis metabólica, sino por el problema respiratorio preexistente que tenía el paciente. Algo muy importante que se debe realizar a la hora de valorar todo trastorno del equilibrio ácido básico es el cálculo del desequilibrio aniónico o anion gap, el cual representa los aniones no medidos en el plasma, como proteínas aniónicas como la albúmina, el fosfato, sulfato y otros aniones ácidos. El cálculo del anion gap se hace con la siguiente fórmula. El anion gap es igual a sodio menos cloro más bicarbonato. Primero realizamos la suma del cloro más bicarbonato y al sodio le restamos este resultado. El cálculo del anion gap es de vital importancia, ya que este nos orienta hacia la posible causa del trastorno. Por ejemplo, si tenemos un paciente con acidosis metabólica y anion gap normal, podríamos pensar en pérdida de bicarbonato, disfunción tubular renal o adición de ácido clorhídrico a los fluidos del organismo. Mientras que si es una acidosis metabólica con anion gap elevado, pensaríamos más en aumento de los aniones ácidos como el acetoacetato o el lactato, una sobreproducción de ellos que aumentan el anion gap o insuficiencia renal. Ya entrando en cada uno de los trastornos, vamos a iniciar con acidosis metabólica. La acidosis metabólica puede producirse por aumento en la producción endógena de ácido, pérdida de bicarbonato o acumulación de ácidos endógenos. Existen dos tipos de acidosis metabólica clínica que son con anion gap elevado y acidosis metabólica con anion gap normal. Dentro de las causas de acidosis metabólica con anion gap elevado tenemos la acidosis láctica, la cetoacidosis, toxinas y la insuficiencia renal aguda y crónica. Es muy importante saber que de los parámetros o indicadores principales que utilizamos para hablar de trastornos ácido básicos, que son el pH, el bicarbonato y la presión de dióxido de carbono, en la acidosis metabólica los tres están bajos. Bien, la acidosis láctica, que es una de las principales causas de acidosis metabólica con anion gap elevado, esta puede producirse por aumento en la producción de ácido láctico, por aumento de la glucólisis anaerobia o por falta de metabolización del mismo. Aquí tenemos una imagen que nos explica el primer caso, aumento de la producción de ácido láctico. Vemos cómo se produce el lactato en la glucólisis anaerobia, comparándolo con parte de la glucólisis aerobia, como vemos aquí con oxígeno y sin oxígeno. Entonces, en este caso, que es sin oxígeno, el piruvato procedente del metabolismo anaerobio de la glucosa y otros aminoácidos no se incorpora al ciclo de Krebs en la mitocondria como lo haría en la glucólisis aerobia, ya que el catabolismo mitocondrial del piruvato solo se da si hay suficiente oxígeno. Cuando no hay suficiente oxígeno, el piruvato se acumula en el citosol y termina transformándose en lactato. El ácido láctico, sus valores se mantienen entre 1 y 2.2 milimol por litro. Hablamos de acidosis láctica cuando estos están por encima de 5 milimol por litro. La acidosis láctica, a su vez, se divide en dos tipos, que son la acidosis láctica tipo A y la tipo B. En la tipo A es en estados de hipoxia y tipo B en otras situaciones sin hipoxia clara. Dentro de las causas de la tipo A o en estados de hipoxia tenemos la insuficiencia circulatoria, la anemia intensa, defectos de enzimas mitocondriales e inhibidores del transporte de electrones en la cadena respiratoria mitocondrial como el monóxido de carbono y el cianuro. Dentro de las causas de la tipo B tenemos las neoplasias, sobre todo las hematológicas, porque aumentan la viscosidad sanguínea, la diabetes mellitus, insuficiencia renal o hepática, infecciones graves y fármacos o toxinas. Dentro de los fármacos, sobre todo los antidiabéticos orales, especialmente las biguanidas, que aumentan la oxidación del lactato. Otra de las causas principales de acidosis metabólica con anion gap elevado son las cetoacidosis. Y dentro de estas, una de las más comunes o la más común
es la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética ocurre en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y se da cuando la concentración de insulina no es suficiente para satisfacer las necesidades metabólicas básicas del cuerpo. El déficit de insulina puede ser absoluto en caso de administración exógena de la misma o puede ser relativo. Hablamos de déficit relativo cuando hay insulina, pero la concentración que existe no es suficiente para satisfacer las necesidades de un organismo que está sometido a un estrés fisiológico, o sea, infección, trauma o infarto. En esta imagen se ilustra la fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Como dije, la causa es el déficit de insulina. Entonces, cuando no hay insulina, se estimula el metabolismo de los triglicéridos y aminoácidos como fuente de energía en lugar de glucosa. Esto entonces eleva las concentraciones séricas de glicerol, de ácidos grasos libres, así como de alanina, que es un aminoácido, gracias al catabolismo muscular. El glicerol y la alanina sirven como sustratos para la gluconeogénesis hepática, que es estimulada por el glucagón, que está aumentado cuando hay un déficit de insulina. El glucagón también aumenta o estimula la conversión de ácidos grasos libres en cetonas a nivel mitocondrial. En condiciones normales, la insulina impide la cetogénesis al inhibir el transporte de los ácidos grasos o de los derivados de ácidos grasos libres a las mitocondrias, pero cuando no hay insulina, la cetogénesis avanza. Los principales cetoácidos sintetizados son el ácido acetoacético y el beta-hidroxibutírico. En la cetoacidosis diabética se da, debido a la hiperglucemia, se da una diuresis osmótica, es decir, hay pérdida de líquidos y electrolitos. De los electrolitos, uno de los que se debe seguir con mayor rigurosidad es el potasio, el cual, a pesar de que al principio sus valores están normales o elevados, debido a que en la acidosis se transfiere potasio hacia el espacio extracelular, cuando se inicia el tratamiento, que es con insulina, el potasio suele disminuir, ya que la insulina moviliza el potasio hacia el interior de la célula. Y con relación a la acidosis metabólica sin desequilibrio aniónico, que es la otra clasificación de la acidosis metabólica, dentro de sus causas tenemos la pérdida de bicarbonato por el tubo digestivo, la acidosis renal, la hiperpotasemia fármaco-inducida con insuficiencia renal y otros. Dentro de los fármacos relacionados con esta causa tenemos los diuréticos ahorradores de potasio, el trimmetoprim, los AINES y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1. En este video tocaremos el tema solamente hasta acidosis metabólica. Los demás trastornos ácido-básicos, incluida alcalosis metabólica, acidosis o alcalosis respiratoria, serán comentados o compartidos en el siguiente video. Recuerden apoyarnos con su suscripción, comentando y compartiendo el video.